Buenas tardes, bienvenidos a Agencia Paco Urondo TV. Hoy nos vino a visitar Lucía Portos, que es diputada provincial, de la provincia de Buenos Aires naturalmente, pero es, además, lo que más nos interesa es consejera de la magistratura. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo estás? Bien. Antes de entrar en esta terra incógnita que es para el resto de la humanidad, el Consejo de la Magistratura, antes quería hacerte una pregunta, porque tiene que ver con la agenda y porque tiene que ver con una reivindicación histórica. ¿Cómo está la situación de género al interior del Poder Judicial? ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, la situación de las mujeres al interior del Poder Judicial es réplica, obviamente, del resto, de lo que pasa en el resto de la sociedad, pero con el añadido que estamos hablando del poder más conservador del Estado. Esto hace que se dificulte muchísimo el ascenso o el desarrollo de las carreras de las mujeres y somos las mujeres la mayor cantidad de trabajadoras en el Poder Judicial. Y sin embargo ocupamos la menor cantidad de espacios a medida que se va subiendo en la pirámide hasta llegar a las Cortes, ¿no? Donde tenemos una mujer en la Corte Federal, una mujer en la Corte de la Provincia de Buenos Aires sobre 7 miembros. Y en el total de jueces, ¿sabés más o menos cuál es la proporción de mujeres? Sí, si sumamos el total de jueces estamos en aproximadamente un 30-40%, siendo las primeras instancias las que están más cerca de la paridad. Sí. Porque tiene mucho que ver esto con que, como somos las mujeres las que estamos en los primeros escalones de la carrera judicial, casi en un 80%, después el ascenso propio, digamos, va emparejando las cosas con muchísimo esfuerzo por parte de las mujeres, ¿no? ¿Y cómo se modifica esa situación? ¿Es vía proyecto de leyes o el Poder Judicial se tiene que regir siempre a sí mismo por una cuestión de injerencias? No, yo tengo presentados varios proyectos de ley en el sentido de poder direccionar en algún punto la selección de los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas de la provincia con mayores criterios de equidad. ¿Hay cupos? No existen los cupos y esa es la idea, crearlos. Crear los cupos es la idea de los proyectos de ley que justamente estamos intentando que se traten sobre tablas en esta sesión que viene, que es el jueves 25. ¿Y el macrismo en la provincia le interesa eso? ¿Apoyan, acompañan en la legislatura? ¿Es una temática que...? No, para Vidal la legislatura funciona como un lugar donde se tratan los temas que a ella le interesan, que tienen que ver en general con endeudar o achicar el funcionamiento del Estado de la provincia. El resto de los proyectos que presenta la oposición, solamente por ser presentados por la oposición, no suelen atravesar con éxito las comisiones, a menos que se trate de alguna negociación, como le pasa muchas veces al Frente Renovador, que vemos que saca algún proyecto y demás, que tiene que ver en realidad con una negociación con otros quórum, que en el fondo es ajuste o endeudamiento de la provincia. Entonces, como nosotros no entramos ahí... Y es como en Nación, ¿no? El proyecto de ley tiene que ser primero aprobado en comisión para después ser votado al Pleno y luego tiene que ser votado en el Senado. Sí, es así. Y para darte una idea, este año se regularizó la situación, y digo se regularizó con muchísimas dificultades, pero el año anterior, o sea, el año 2017, las comisiones más importantes de la Cámara no funcionaron ni una sola vez. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Constitucionales no se reunió nunca. ¿Nunca? Y este año... Cero veces. Y este año se ha reunido, no quiero mentir, pero alrededor de 7-8 veces, siempre con temarios direccionados y dirigidos completamente por Cambiemos. Claro. O sea, nuestros proyectos no están ni siquiera en el orden del día de las comisiones. Volviendo al Poder Judicial, ¿nos explicás qué es el Consejo de la Magistratura? Sí, el Consejo de la Magistratura es un órgano de la Constitución, ¿sí? Esto es importante porque, digamos, no es lo que se llama un órgano extrapoder, ¿no? Nosotros tenemos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y a partir de la reforma del 94, tanto en la Nación como en la Provincia de Buenos Aires, un cuarto poder que sería el Consejo de la Magistratura, que tiene como función seleccionar quiénes van a ser magistrados y magistradas en provincia o en Nación. Para ser juez tenés que ser elegido y aprobado por el Consejo de Magistratura. Es así, es quien elige los jueces. Exactamente. Con lo cual es bastante importante. Es muy importante y goza de los jueces de todos los fueros. De un desconocimiento por parte de la ciudadanía de su funcionamiento y de su existencia, que es bastante preocupante cuando después nos quejamos de los jueces y las juezas que tenemos, pero no sabemos a quién tenemos sentado en el Consejo de la Magistratura. Todos los jueces, todos los magistrados, no solamente jueces, fiscales, defensores y otros magistrados, por ejemplo, asesores de incapaces en el viejo código y demás, todos los que son magistrados, es decir, que ejercitan el poder público de la magistratura, son elegidos por el Consejo de la Magistratura. ¿Y también tiene la potestad de removerlos, o no? No, en Nación tiene la potestad de removerlos. En Nación, el Consejo de la Magistratura es realmente muy poderoso, porque tiene la facultad de designar, de remover y además de ejecutar parte del presupuesto del Poder Judicial de la Nación, que es multimillonario.
Eso es la nación. Esa es la imagen que tiene la persona que sabe lo que es un consejo de la magistratura, se imagina ese. Claro. El de provincia es mucho menor, solamente nombramos los jueces y no tenemos ninguna administración presupuestaria. El proceso de remoción es un proceso que todavía es político en las cámaras de legisladores. Bien, ¿y cómo se eligen los jueces? Digamos, nosotros estamos ahora en una etapa donde a partir de 2015 gobierna el macrismo y también en la provincia con una impronta muy fuerte la gobernadora Vidal. En el Consejo de la Magistratura, ¿tiene incidencia Vidal? ¿Pesa mucho en la toma de decisiones de los jueces que entran? Muchísimo. Tanto a nivel muchísimo. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, el Ejecutivo tiene representación propia, es decir, tiene enviados al Consejo de la Magistratura por parte del Ejecutivo. En Nación, creo, si no me equivoco, no quiero mentir, pero creo que son 2. Y en Provincia de Buenos Aires son 4. 4 que tiene el Ejecutivo. Somos 18 en provincia. 4 sobre 18. Sí, pero además tenés la representación legislativa, que son 6 en total, 3 diputados y 3 senadores, que son 2 por la mayoría de cada una de las cámaras y 1 por la minoría. 4 más. Exactamente, ahí ya tenés 8. Ya es la mitad de 16. Exacto. Más que ahora pusieron el procurador, ¿no? Que nos quieren decir que es ajeno, pero en realidad era el jefe, el secretario legal y técnica de la gobernadora, Julio Contegrán. La procuración también tiene un consejero, ahí tenés 9 sobre 18, están en la mitad, sumado que siempre pueden hacer algún acuerdo, ya sea con los abogados, con los magistrados. ¿Y los jueces se definen por mayoría simple? ¿Se votan? Quiero que sea jueza Lucía Portos. ¿Votan? Sí, el sistema es distinto en Nación y provincia. Y insisto, hago el paralelo porque la gente conoce el de Nación. Focalicemos provincia. El de provincia es distinto. En provincia tenemos un sistema mucho más transparente que en Nación. Es un examen, el examen es un piso, se aprueba el examen y a partir de que se aprueba el examen empieza la parte política, digamos. Nadie que no aprueba el examen, ¿no? Todos los que aprueban ese examen. Exactamente, todos los que aprueban ese examen. Y ese examen es muy transparente. Es público. Es público, es muy transparente y es corregido por académicos que no tienen casi relación con el Consejo. Digamos, que no hacen política en el Consejo. Y a partir de ahí... ¿Juegan algunas universidades tienen mayor peso en esa evaluación? No. Los académicos son una propuesta de currículum y en realidad son por individualidades y no por representación universitaria. Digamos, no es corporativa la selección de los académicos. Y después, a partir de ahí, se confecciona una lista con todos los que aprobaron el examen. ¿Un orden de méritos? No, es una lista. No tiene... Orden de mérito tiene en Nación. En provincia es una lista donde están todos los nombres y ahí todos entran en igualdad de condiciones. Okay. Y esto nosotros lo defendemos. ¿Por qué lo defendemos? Porque si no, lo que pasa en Nación, que tiene el orden de mérito tan rígido, es que el orden de mérito termina siendo alterado por la política, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha tenido afinidad o sido parte de justicia legítima, por ejemplo, que por ese solo hecho le bajan 40 puntos en el orden de mérito. Entonces termina siendo un orden de mérito mentiroso que no refleja el examen. Nosotros nos manejamos con... Solo el examen. Con la nota del examen, una entrevista personal y ahora estamos haciendo un cambio en el reglamento para también poder tomar un examen oral, ¿no? Que nos va a dar mayor certeza porque lo más importante de un magistrado o una magistrada no es su conocimiento técnico, es la posibilidad que tiene la persona de resolver los conflictos que se presentan. Pues nos pasa muchas veces que elegimos gente que es muy buena técnicamente y que después, al momento de gestionar un despacho, porque eso es un juez, claro, ¿no? Gestiona un despacho, gestiona un grupo de gente. No es lo mismo que memorizar leyes. Exactamente, entonces nos pasa mucho que a veces el mejor examen no tiene esa capacidad y sí hay gente que viene de la calle o abogados que vienen de la calle que tienen mucha... Y les cuesta a los abogados que venimos de la profesión, nos cuesta mucho emparejar con la familia judicial. Y eso también tiene que ver con la democratización, ¿no? Claro. Que los abogados, las abogadas que tomamos la profesión como nuestro modo de vida y que en un momento queremos acceder a una magistratura, podamos hacerlo en igualdad de condiciones con aquellas que vienen con la gimnasia de la familia judicial y los contactos. Por todo esto, ¿vos dirías que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es más independiente que el de Nación? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿cuánto presiona, cuánto manipula Vidal al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires? Yo no diría que es más independiente, yo diría que es un Poder Judicial mucho más pobre, pobre en términos de recursos, mucho más de trinchera, porque la verdad es que los fiscales, los jueces de la provincia son gente que está ahí, de los justiciables, ¿no? Digamos, de aquellos que vamos al Poder Judicial a pedir algo. Vivimos en el mismo lugar, o trabajan en el mismo lugar, o van a comer un bar, digamos. Hay una cotidianeidad, hay una cercanía que nos hace que sea más fácil reconocerlos y conocerlos.
Y además el cúmulo de trabajo que tiene un juez de la provincia de Buenos Aires es altísimo. Están colapsados. Estamos colapsados completamente y no hay un peso, ¿no? Digo, no hay un peso. Vidal ha hecho un recorte fabuloso. Sobre eso, Vidal ha recortado. Sobre los juzgados sí, colapsados. Y tenemos un montón de vacantes. Los juzgados hoy les está costando tener resmas, les está costando poder pagar, no sé, los autos necesarios para las diligencias del juzgado. Está en una situación muy, muy grave, edilicia, muy grave en términos de recursos económicos para sostener el funcionamiento de los juzgados y, en tercer lugar, muy grave a nivel salarial. Porque vos pensás, Lucía, que hay una contradicción ahí, por lo menos bastante manifiesta, entre un discurso del gobierno securitario, que quiere cuidar a la gente, Total. la persecución a los narcos, una ministra vestida por momentos con fajina militar, inundado de memes la red, pero por otro lado, juzgados que no tienen para resmas. Es que lo que sucede es lo siguiente, hay un discurso de la seguridad que lo que hace es agrandar el presupuesto del Ministerio de Seguridad. Eso hace que haya más policías en la calle, por lo tanto haya más arrestos, si querés. Aparte, todo se dedica al derecho penal. Y la realidad es que las personas, en nuestra mayor parte de la vida cotidiana de las personas, no necesitamos de la justicia penal habitualmente. Lo que necesitamos es la justicia civil para resolver nuestras cuestiones de un contrato, ¿no? Para la justicia de familia, porque te divorciaste, porque te separaste, porque querés adoptar, porque tenés algún problema con las visitas de tus hijos, ¿no? Necesitamos la justicia que en realidad no es la que está en la televisión, la justicia penal. Es muy raro que una persona, digo, nosotros pensamos, es la de la pantalla, nosotros pensamos se piensa en el Poder Judicial como la cuestión penal. Y la cuestión penal, que está en el centro del discurso, en el centro de los medios, en el centro de la visión de todos, en realidad se lleva un muy poquito porcentaje de la cantidad. Un poco, bastante importante, ¿no? Pero un porcentaje que es menor, si sumás todo lo demás, digo, el fuero laboral en este momento es un colapso. Imagínate la cantidad de despidos en un fuero laboral que ya tenía un atraso en términos edilicios de años. Última pregunta, 30 segundos. Esto es difícil, pero estos son los tiempos que tenemos. De todo el colapso del Poder Judicial, ¿qué es lo más urgente a reformar? ¿Dónde lo ves vos? Mirá, yo creo que la cuestión salarial, sobre todo los trabajadores del Poder Judicial, es importantísima. No se puede prestar un buen servicio con compañeros y compañeras que están en este momento cobrando menos de un 50% de lo que se cobra en Nación o en Capital Federal por el mismo trabajo. Menos de la mitad de lo que cobra el mismo judicial en Nación. Así es. Lucía, gracias por venir a visitarnos. Estuvo con nosotros Lucía Portos, legisladora, integrante del Consejo de la Magistratura, que es algo que nos interesaba abordar, pensar este tema, porque es donde se definen los jueces. Seguimos con Agencia Paco Urondo TV.